con 45 años a mis espaldas. Lo que voy a contar puede parecer confuso e incluso perturbador. Pero la vida es compleja y llena de sutilezas. En ciertas ocasiones, los sentimientos no se adecúan a las reglas que creemos entender. Todo comenzó de manera inocente. Al igual que numerosas historias que se desarrollan con el tiempo. Como mujer experimentada, he hallado equilibrio en mi vida. Mientras que mi hijo, un joven de 19 años, rebosa vitalidad, entusiasmo y una gran curiosidad por explorar el entorno que le rodea. Nuestra conexión, la cual hasta entonces se había destacado por ser cariñosa, íntima y sencilla, estaba a punto de vivir una transformación inesperada. Siempre he tenido a Carlos como mi hijo favorito. Este pequeño tenía un significado muy especial en mi vida. Durante un largo periodo, él fue una presencia constante en mi rutina diaria, acompañándome en reuniones familiares, celebraciones y momentos cotidianos. Nunca imaginé que pudiera haber algo más entre nosotros dos. Siempre me caractericé por ser un joven curioso, lleno de preguntas y sed de conocimiento, con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, se produjo una modificación que transformó por entero nuestra relación hasta ese instante. Vivíamos en una modesta casa en las afueras, rodeados de la hermosura de la naturaleza y una tranquilidad ideal para nuestra vida diaria. No obstante, dentro de esos límites tangibles, estaba elaborando una historia que desafiaba todas las normas de lo que se considera correcto. Después de regresar de la universidad, Carlos optó por disfrutar las vacaciones en su casa. Había notado un cambio en él. No solo en su manera de comunicarse o en la confianza que ahora exhibía al desplazarse, sino en una madurez que me parecía ajena e inquietante. Aún conservo en mi mente la frescura de ese día. Mientras repasaba unos apuntes para sus exámenes, Carlos estaba sentado en la mesa de la cocina, mientras me encontraba ocupada realizando las tareas del hogar. Apenas notaba que estaba allí hasta que su intensa mirada se dirigió hacia mí. La expresión en sus ojos ya no recordaba a la del pequeño que solía reconocer. Mientras mis manos seguían mojadas por fregar los platos, sentí algo en mi pecho. El sentimiento que experimentaba era un enigma. ¿Sería incomodidad? ¿Enigma o tal vez atracción? La simple idea de pensar en esa opción me causaba un gran temor. Quise saber cómo le había ido, intentando mostrar tranquilidad y ocultando mi creciente inquietud. Mientras hablaba, sus expresiones se deslizaban con calma, como si estuviera indagando en diferentes conceptos. Pero algo en particular ha captado mi atención de forma significativa. Esa determinada entidad parecía estar suspendida en el vacío que nos separaba. Resultaba inevitable sentir un nudo en el estómago. La forma en que me miraba tenía un toque particular que me confundía. Interrogué a Carlos acerca de la situación actual, procurando mantener la amabilidad y la intimidad que solíamos compartir, a pesar de notar un ambiente tenso y distante que antes no estaba presente. Nuestros ojos se cruzaron sin rodeos. En su cara se podía ver una combinación de miedo y deseo. Me trajo a la memoria mi niñez, época en la que buscaba consuelo tras tener una pesadilla. No obstante, en esta ocasión no era el miedo lo que le perturbaba. No era algo extra, bastante más complejo y extremadamente arriesgado. De manera directa y sin dudar, dijo: no puedo dejar de pensar en ti, mamá. Las palabras resonaron en mi corazón con la fuerza de un martillo. Permanecí estático, incapaz de procesar la noticia que acababa de llegar. ¿Para qué se hizo eso? ¿Cuál era su propósito al contactarme? Permanecí estático, incapaz de procesar la noticia que acababa de llegar. Carlos. Comencé a comunicar mis ideas, pero me quedé sin vocabulario para continuar. Había una gran cantidad de pensamientos que quería expresar, pero mi mente era un torbellino de ideas contrapuestas. En mi interior, era plenamente consciente del significado al que se refería, a pesar de mi negativa a reconocerlo. Resultaba completamente imposible para mí. En ese instante, de manera inesperada, se levantó y se acercó en silencio. Fijó sus ojos en los míos y, sin esperar su respuesta,
Me besó. Un breve beso. Algo torpe, pero cargado de una emoción intensa e inesperada. Me dejó sorprendido. Aunque mi instinto me indicaba que interviniera. Permanecí estático y sorprendido ante la situación que se desarrollaba. Tras apartar nuestros labios. Lo miré con asombro, notando cómo mi corazón latía rápidamente. La sorpresa se reflejaba en la expresión de Carlos. Pero en sus ojos no se mostraba arrepentimiento, sino un deseo inesperado y desubicado. En medio de la situación. Me encontraba confundido y mi mente no podía operar de manera correcta. Si bien sabía que habíamos cruzado un límite que no debíamos sobrepasar. Algo en mi interior me impedía pasar por alto lo vivido en ese breve instante. En las semanas posteriores. Un silencio incómodo se apoderó del hogar. Carlos y yo apenas hablábamos sobre lo sucedido. Pero se percibía la tensión entre nosotros. Cada vez que nos encontrábamos. Experimentaba una emoción distinta y misteriosa. Una especie de fuerza poderosa que despertaba en mí tanto interés como inquietud. En medio de la calma de la tarde en el salón. Él optó por expresarse de manera inesperada. No consigo apartar de mis pensamientos lo que ocurrió. Me confesó con profunda emoción en su tono de voz. Experimento confusión ante la situación actual. Sin embargo, reconozco la importancia de afrontarla en lugar de ignorarla. Era imposible seguir haciéndome de la vista gorda ante esa situación. Aunque sabía que mis sentimientos no eran adecuados. Una parte de mí se llenaba de energía de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Durante su juventud. Irradiaba una vitalidad que despertaba en mí un anhelo que había estado latente por mucho tiempo. No obstante, era plenamente consciente de que esta circunstancia no podía continuar de esa manera. Informé a Carlos que lo ocurrido fue un malentendido. Intentando demostrar firmeza. A pesar de sentirme más confundida que nunca en mi interior. No podemos dejar que esta situación siga adelante. Su expresión mostraba tanto el dolor que sentía como su determinación. Preguntó por qué le habían rechazado. Siento que tus emociones hacia mí son evidentes. Pude percibirlas en tus ojos. Las declaraciones que hizo resultaron ser correctas. Esa era la verdad más desgarradora de todas. Pues la sentía con total claridad. Vivir diferentes emociones no siempre significa que lo que se experimenta sea lo correcto. A partir de ese momento, nuestra interacción se convirtió en un constante ir y venir. Estaba convencido de la necesidad de terminar con esta circunstancia. De que lo correcto era evitar cualquier avance posterior. Pero al enfrentarme a ello, algo en mi interior cedía. No era solo acerca de sus palabras o de su mirada, sino de la energía y pasión que sentía. Algo que me llenaba de alegría y al mismo tiempo me generaba una gran inquietud. En una noche, la situación llegó a un punto crítico. Estábamos en el sofá viendo una película. Pero ninguno de los dos estaba prestando atención. Podía percibir su mirada fija en mí y comprender lo que pasaba por su mente. En el aire se sentía una atmósfera cargada de tensión. El deseo era casi palpable a nuestro alrededor. Pregunté en voz baja acerca de lo que habíamos hecho. Enfocándome más en mis reflexiones que en la otra persona. No tengo idea. Mamá, respondió. Pero me gustaría continuar avanzando. Estaba completamente seguro de que si no intervenía en ese momento, no lo haría jamás. En ese instante, me sentí tan atrapada como él. Al mirar sus ojos, noté la misma batalla que sentía dentro de mí. Si bien sabía que la decisión que íbamos a tomar no era la adecuada. Al mismo tiempo, me resultaba imposible no darme cuenta de que era algo que no podíamos evitar. Nos acercamos. O quizás fue él quien se aproximó. No tengo una memoria clara al respecto. En ese momento, todas mis barreras se desmoronaron. Lo único que tengo bien definido es ese aspecto. Esta vez, besé a esa persona con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Un largo y profundo beso que expresaba todas las emociones acumuladas durante semanas. En ese instante, sentí cómo desaparecían todas las demás cosas, las normas. El arrepentimiento. El cosmos completo. Solo estábamos Carlos y yo.
envueltos en una conexión que jamás debió existir. Tras nuestra separación definitiva, volví mi atención hacia él. Carlos parecía confundido al igual que yo. Pero en su mirada no se reflejaba ninguna indecisión. Por un instante fugaz, permití ignorar las consecuencias de lo que habíamos hecho últimamente. Pero la realidad siempre sale a la luz y pronto la carga de la responsabilidad comenzó a pesar sobre mí. Esa noche me costó mucho dormir. Estuve despierta, reflexionando sobre cómo habíamos llegado a esta circunstancia. Era plenamente consciente de que habíamos rebasado un punto sin retorno. No fue solo un error, sino una conducta con la capacidad de causarnos daño a ambos. Al día siguiente, Carlos se acercó como si nada hubiera pasado. Aunque su rostro delataba la verdad. Tenía el deseo de iniciar una charla. Ansiaba entender. Madre. Lo que ocurrió tuvo un comienzo. Pero logré detenerlo. Carlos. Esta situación no puede volver a ocurrir. Aunque me esforcé en demostrar firmeza, mi voz continuaba vacilando. Dentro de mí, se desencadenaba un remolino de emociones que luchaban por salir. A pesar de todo, tenía claro que debía demostrar su determinación. No podía permitir que esta situación siguiera adelante. Manifesté haber cometido un equívoco, esquivando su mirada directamente. La situación en la que nos encontramos es inaguantable. En la mirada de Carlos hacia mí se podía ver una mezcla de tristeza y determinación. ¿Por qué ocurrió el error? Ha planteado una consulta. Los sentimientos que tengo por ti no son fáciles de ignorar. Las palabras que decía me herían, pues sabía que lo que decía era cierto. No obstante, tenía claro que el rumbo que tomábamos no estaba dando frutos favorables. Carlos. Esto no es lo adecuado. Hemos establecido un lazo familiar muy cercano. Como madre e hijo. La situación no tendría que haber sucedido y es importante evitar que se repita. Esa conversación marcó un punto de inflexión importante. Después de eso, hice un esfuerzo por mantener distancia. Concentrarme en mis tareas habituales y recuperar mi rutina diaria. No obstante, la tensión persistía entre nosotros de forma insoportable. Cada vez que nos cruzábamos la mirada o entablábamos una conversación, comunicábamos todo aquello que no éramos capaces de decir verbalmente. Finalmente, Carlos tomó una decisión que cambió por completo el curso de los acontecimientos. Esa misma tarde, me informó que volvería a la universidad más pronto de lo previsto. Creo que es esencial tener algo de espacio. Mamá. Ambas partes implicadas. Opté por no resistir, pues era plenamente consciente de su acierto. Presencié su partida con el corazón lleno de tristeza, con la certeza de que estaba abandonando algo que nunca debí desear desde el principio. Pasaron los días. Luego las semanas. Hasta que poco a poco la rutina cotidiana volvió a su lugar. La ausencia de Carlos era como una herida que nunca terminaba de cicatrizar por completo, manteniéndome en mi trabajo y en mis rutinas cotidianas. Intenté llenar el vacío que se había formado. Mientras me encontraba en la tienda, mi teléfono móvil comenzó a vibrar. La comunicación fue enviada por Carlos. Quisiera hablar contigo. Mamá. ¿Podríamos quedar en un encuentro? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Llevábamos meses sin intercambiar palabras. Y a pesar de intentar olvidar lo sucedido, sabía que era arriesgado retomar esa conversación. No obstante, le resultaba imposible ignorarlo. Opté por encontrarme con él. Estamos en un café apacible, lejos de miradas curiosas. Al llegar, se le veía completamente cambiado. Aunque ya era mayor, aún se podían notar rastros del joven que se había ido de casa hace unos meses en su rostro. Mostró su gratitud por la presencia, rompiendo el silencio que reinaba entre ellos. Aunque me sentía nervioso, me esforcé por mantener la calma. Carlos. ¿Qué necesitas? Tomó una respiración profunda, como si estuviera listo para compartir sus pensamientos. He invertido una gran cantidad de tiempo en meditar acerca de todo. En relación con nosotros. En lo ocurrido.
Aunque experimente tristeza. Admito que tenías razón. La situación actual no es la apropiada. Las palabras que me expresó me tomaron por completo desprevenido. A pesar de mi expectativa de un intercambio de ideas enérgico. Me impresionó descubrir un grado de madurez que no había observado antes. Lo que viví contigo fue auténtico. Continuó expresando. Pero comprendo que no podemos avanzar con ese afecto. Mereces algo superior. En mi opinión. Merezco una remuneración superior. Mis ojos se vieron invadidos por un océano de llanto. La actitud impulsiva que Carlos exhibía al besarme meses atrás ya no era la misma. Después de reflexionar y crecer. A pesar del sufrimiento que experimentaba. Sabía que había tomado la elección correcta. Sosteníamos extensas charlas en las que no solo hablábamos de lo que habíamos vivido, sino que también analizábamos las decisiones a tomar en el futuro. Para concluir, nos despedimos con un cálido abrazo cargado de emociones. Ambos sabíamos que ese instante representaba el punto final absoluto de lo que en algún momento fue nuestra historia juntos. Al volver a mi hogar, sentí una mezcla de calma y nostalgia. Estaba convencido de que habíamos seleccionado la opción correcta. Aunque no fuera la más fácil. A veces. El cariño no es bastante. Hay límites que no deben ser cruzados. Y entender cómo soltar. Incluso si resulta complicado. En ocasiones es la manera más profunda de mostrar afecto. De esta manera finalizó mi historia. Si te ha gustado lo que has visto, no olvides darle un me gusta al video. Suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos más tarde. La comunidad de Amara.org se encargó de la creación de los subtítulos.